Normalmente en cada temporada siempre hay una serie que resulta ser esa que está muy subida de tono, la cual roza casi lo anime H, y normalmente sirve para preguntarnos por qué no lo hicieron H directamente, aunque esto tiene más que ver con cuestiones comerciales, y cómo es que Japón termina por regular cierto tipo de contenido explícito en cada temporada. En la temporada anterior tuvimos cosas como Majo Shoujo ni Akogarete, y en este caso le tocó a Takamine-san, que para este punto siempre termino preguntándome qué combinación bizarra van a poder hacer los japoneses. Aquí seguiremos la historia de Takamine, quien es la chica más guapa de su escuela, y Akoushi, un estudiante que está por debajo de la media y que no tiene muchos amigos ni tampoco muchas expectativas sobre la vida. Todo era relativamente normal para nuestro protagonista hasta que descubre el secreto de Takamine. Cuando se quita la ropa interior puede de alguna manera rebobinar el tiempo y deshacer parte de sus acciones pasadas, por lo que ahora termina envuelto en una especie de juego temporal con una chica que tiene aires a ser una dominatrix. Contra todo pronóstico o predicción, esta serie se emite actualmente en Crunchyroll. Sin embargo, estos han estado optando por una estrategia bastante particular al momento de emitir la serie. En primera, vamos quitando de la mesa que alguna plataforma censura el contenido, porque directamente eso no pasa. Crunchyroll ha quedado marcada recientemente por dos hechos importantes que han hecho que la percepción del contenido subido de tono en la plataforma se vea alterada, o que parezca que le tienen algo de repele a ese tipo de contenido, siendo los casos más destacables Shumatsu no Harem y Onimai. Lo que ocurrió con la primera fue que en efecto Crunchyroll adquirió únicamente la versión que más censura tenía, la cual incluso llegó a ser objeto de burla por lo absurdo que era por varios momentos. Mientras que con Onimai ocurrió algo bastante similar, con la particularidad de que nadie, incluso plataformas locales de diferentes regiones o distribuidores, pudieron adquirir una versión que no tuviera, en este caso, modificaciones de audio y video, porque esa era la versión que había hecho Japón para venderse fuera de este, y era la única que les iban a vender. De hecho, parece que esta versión modificada de Onimai tenía que ver con que había sido hecha para no meterse en problemas con algunos mercados asiáticos como China y algún otro. Los que ponen la censura o dictaminan cuántas versiones va a haber es la propia productora de la serie, y el motivo por el cual no terminan vendiendo una sola versión que sea la que no tiene tanta censura se debe a diferentes motivos, ya sea por el propio material de origen o también porque necesitan un valor agregado para versiones tipo Blu-ray, o que entre más logren exhibir el material es mejor, por lo que también le venden una versión con algunas modificaciones a ciertas televisoras para que lo emitan en algunas franjas horarias, ya que ese termina por ser el principal influyente en estas producciones, eso y los estándares del propio canal de TV japonés, ya que un canal con ciertas regulaciones o que no sean tan estrictas, pese a emitir alguna de estas series en horario no familiar, aún así sigue necesitando cierto tipo de regulaciones. Pese a todo lo anterior, Crunchyroll, además de tener Takamine-san en esta temporada, en temporadas anteriores también hicieron cosas como actualizar su versión de Harem the Labyrinth, ya que inicialmente solo tenían la versión con más censura, y también añadieron cosas como Tale of Wedding Rings a principios del 2024, en donde contaron con una versión sin censura, lo que se tradujo en que los pechos de algunos personajes se vieran completamente descubiertos en momentos puntuales, sin estar cubiertos por vapor o nada por el estilo. Además de que también tienen cosas en su poder como Manu Scroll sin censura. Lejos de todo el panorama anterior, podemos ahora sí centrarnos en Takamine-san. Cuando la serie fue anunciada, inicialmente tenía la idea de que esta iba a ser tomada por Sentai Filmworks para su plataforma HIDIVE, ya que estos son los que normalmente suelen tomar este tipo de contenido un poco más subido de tono. Esto hubiera afectado a algunas regiones como Latinoamérica, ya que aunque HIDIVE solo licencia para habla inglesa, lo cierto es que serie que toman es serie que no llega a la región mediante ninguna otra vía, salvo contadas ocasiones y en casos recientes. Como no podía ser de otra manera, Takamine-san tiene tres versiones: la versión completamente censurada que se emite en canales como Tokyo MX y otras televisoras, la versión con menos censura, pero que no está completamente libre de esta, que se emite en la plataforma conocida como The Anime Store, la cual es conocida como versión especial para streaming. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la versión completamente sin censura, la cual se emite en el canal conocido como ATX. Algo que suele ser bastante común con este tipo de series es que la versión que no tiene censura se encuentre en los formatos caseros, cosa la cual en este caso no es así, ya que la versión de ATX es conocida como Eternal Virgin Road, la cual aparece listada también en los Blu-rays,
por lo que técnicamente no va a haber ningún cambio entre la versión de ATX y los Blu-ray o formatos caseros. Inicialmente, cuando la serie fue anunciada por la plataforma naranja, lo más lógico era pensar que iban a tener la versión que se emite en Tokyo MX o la versión que se emite en The Anime Store, cosa que ya había ocurrido con anterioridad con otros títulos, pero para sorpresa de todos, el 2 de abril que empezó a emitirse la serie, se confirmó que la versión que llegó a Crunchyroll había sido la de ATX, es decir, la que no tenía ningún tipo de censura. Hay que hacer unas aclaraciones importantes antes de proseguir. Normalmente como funcionan este tipo de contenidos es que las tres versiones funcionan como una licencia aparte, es decir, la versión con censura es un permiso de emisión, y la versión especial para streaming suele ser muchas veces la única que se puede adquirir para fuera de Occidente o fuera de Japón, aunque en algunas ocasiones también pueden adquirir o acceder a las versiones como la de ATX. Normalmente por cómo funciona el sistema de Crunchyroll es que estos adquieren una versión u otra del contenido, pero nunca dos, aunque no sería la primera vez que una distribuidora adquiere dos versiones de una serie, para solo emitir una en un canal en particular. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos que Remove adquirió dos versiones de Mago Shoujo Niakogarete, pero solo pusieron la que no tenía tanta censura en Anime Onegai, mientras que la versión con censura fue puesta en su canal de YouTube, porque la versión sin censura era directamente imposible de poner, pero la versión censurada jamás llegó a Anime Onegai, pese a que Remove, su empresa matriz, tenía las dos. Regresando con Takamine-san, luego de que se diera a conocer que Crunchyroll tenía la versión de ATX, todo empezó a marchar con normalidad, ya que los capítulos fueron emitidos sin ningún tipo de inconveniente, hasta que llegó la emisión del capítulo 3. En donde por alguna razón ese no fue emitido con la misma cadencia que los anteriores y fue retrasado, para que cuando finalmente llegara a la plataforma lo hizo con la versión especial para streaming, es decir, la que no tiene tanta censura pero tampoco muestra todo completamente. Esto quizás se haya debido a algunos fluidos en particular en alguna escena, pero no deja de resultar extraño que para la emisión del cuarto episodio ya hayan usado la versión que no tenía nada de censura. Aunque parece que esta no va a ser la única vez en la que Crunchyroll decida cambiar la versión de un material, ya que para la emisión del capítulo 5, debido a la fecha de emisión que aparece en su plataforma, se da a entender que en efecto, no usarán la versión que no tiene nada de censura, siendo como mínimo un movimiento bastante atípico, aunque es de esos que solo ellos podrían hacer. Si me lo preguntan, creo que eso tiene más que ver con la clasificación de edades y las restricciones que pueden poner algunos lugares como las tiendas de apps o alguna otra reguladora. Lo que es cierto es que pese a lo anterior, Takamine-san no deja de colocarse en buenos lugares en cuanto a popularidad de Crunchyroll en esta temporada. Entonces, ¿qué pasa con Takamine-san en Crunchyroll? La respuesta parece ser la siguiente: Crunchyroll tiene todas las versiones del anime, pero solo decidieron exhibir, al menos de manera inicial, la de ATX, para posteriormente, luego de revisar el contenido, darse cuenta de que lo mejor era alternar entre versiones, ya que parece que el capítulo 3 se escapaba un poco de sus estándares o límites, o bien puede ser porque así se los mandaron desde Japón, pero lo dudo bastante. Hay un antecedente de esto que involucra también a Sony, aunque no a Crunchyroll. Hace un tiempo, Funimation lanzó en Blu-ray Tsugunomo, pero este lo hizo de una manera bastante particular, ya que hicieron una mezcla entre una versión censurada y otra que no tenía censura, lanzando poco menos de la mitad de los capítulos censurados y la otra mitad de los capítulos sin censura, lo que en general terminó siendo una mezcla bastante extraña. La respuesta de Funimation en ese momento fue que para el lanzamiento en formatos caseros únicamente les habían mandado ciertos materiales distintos a los de las versiones de TV, ya que ese era el archivo con el que contaban de manera inicial, por lo que no pudieron obtener los capítulos de la versión Blu-ray completos del propio Japón, quedándose con una mezcla un tanto extraña. La manera en la que esto fue amortiguado por parte de la comunidad fue que técnicamente era una versión sin cortes, pero no sin censura. Y la respuesta de Funimation fue que dentro de su proceso normal, estos utilizan materiales sin censura para la producción de su lanzamiento en formatos caseros, y que en este caso, al no tenerlos, pues usaron la versión de TV. Siendo el caso de Tsugunomo en donde combinaron las versiones de TV y Blu-ray, de acuerdo a lo que Japón les había hecho llegar. Por lo que como mínimo ya hay un antecedente de Sony con este tipo de prácticas que involucran mezclar más de una versión. Con Takamine-san probablemente lo que haya ocurrido fue algo distinto, viendo que el capítulo era bastante explícito y teniendo todas las versiones en su poder, pues Crunchyroll decidió bajar un poco el tono para no meterse en algún tipo de conflicto, pese a que la serie esté marcada para un público en específico.
Con lo anterior podemos responder a la pregunta de si Takamine-san tiene censura en Crunchyroll. Técnicamente no, pero sí, ya que como vimos, estos no dudan en usar una versión un tanto más rebajada cuando el contenido llega a ciertos límites. De inicio, esto no deja de parecer extraño, porque Crunchyroll ya tiene bastante regulado este asunto, además de que en otros lugares del mundo como Norteamérica tienen Yosuga no Sora sin ningún tipo de censura, lo cual se me llega a ser de hecho bastante más explícito. Aunque puede que no sea tan explícito sino más sugerente, ya que con Takamine-san las cosas que tienden a suceder es más en primer plano, y por ende es aparentemente más explícito. La versión del capítulo 3 que no tiene nada de censura se encuentra en medios no oficiales, y muchas veces estos terminan siendo la mejor manera en la que se pueden ver algunos contenidos o estos en específico de manera íntegra. Solo queda ver si para el lanzamiento en formatos caseros de Crunchyroll también va a haber una especie de mezcla de contenidos o si lo van a exhibir con la versión completamente sin censura. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.